Continuando pues con este evento muy importante que se inició en horas de la mañana, vamos a continuar presentando pues al doctor Ernesto Freitas Marrero, especialista de ortopedia y traumatología, especialista en cirugía de columna, docente de la Universidad del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, médico asistente de la Clínica Central Ciro García, médico asistente del Hospital Pediátrico Docente William Soler, para la cual buenas tardes, de nuevo las gracias y el honor por recibirnos de las autoridades de la Universidad Privada San Juan Bautista, de las autoridades de aquí de esta clínica médica. Tal vez alguno de ustedes ya haya participado en alguna de las charlas que años anteriores hemos dado, porque ya son 10 años que estamos visitando esta universidad, que siempre es muy bonito asistir. Cada vez vemos que la universidad cambia, se organiza y ya veo que son muchísimos, ya veo que están no caben aquí en el auditorio. Muchas gracias también por su presencia, porque sabemos ya que más tarde siempre es un poquito más difícil la asistencia por muchas razones, y queríamos compartir con ustedes este tema de algo que hacemos en Cuba, un conversatorio, una conferencia. Es para intercambiar un poquito de experiencia allá en La Habana. Es un tema bastante avanzado, el tema de la cirugía de escoliosis gracias a la medicina. Es un tema casi para lograr o incluso feo que tienen con nosotros en la especialidad de cirugía de columna, pero intentaremos de que se lleve una idea y de intercambiar alguna experiencia. Trabajamos en este centro, que es la Clínica Central Ciro García, en nuestro centro de base, el doctor José Antonio Inníbal, y somos ciudadanos ortopédicos. Se dedica a la cirugía de la mano, microcirugía, se va a echar la columna mañana. Y yo me dedico a la cirugía de columna ya hace casi 40 años. Y hacemos la cirugía de escoliosis en la pediátrica en este otro centro con los doctores Eduardo Alviso y la doctora Karen Gramonte, que son colegas de grupo. Y ahí hacemos toda la parte de la cirugía de columna infantil, que es el Programa Nacional de Cirugía de columna que se hace en una campaña del doctor Eduardo, que es el hermano de columna de pollo, y la doctora Carmen Gramonte, que es la pediatra que nos evalúa los casos, que demás, porque es un trabajo muy interdisciplinario. ¿Por qué la importancia de la cirugía de columna en la pediátrica? La escoliosis es la deformidad que mucho más se presenta en los niños. Es más que la simple desviación lateral que aparentamos ver. Realmente es lo que llama la tensión, la curvatura lateral de la columna, y muchas veces hasta el concepto de uno de los libros de ustedes dice que la escoliosis es la curvatura lateral de la columna. La escoliosis no es eso, la escoliosis es mucho más que eso. La escoliosis es una deformidad compleja, tridimensional. La escoliosis tiene rotación, tiene alteraciones en el plano sagittal y tiene desviación lateral además. Pero ni mucho es la desviación lateral lo más importante. Estas alteraciones que se visualizan aquí en esta tomografía ponen de manifiesto cómo cambia la estructura de la caja torácica en una escoliosis. La escoliosis no es solamente una afección de la columna, es una afección de todo el paciente. Allí cambia todo dentro de la caja torácica, cambia la relación del diafragma, cambia el mediastino, cambia los pulmones, y en dependencia de la magnitud de esa escoliosis, de la progresión, de la rapidez con que progresa, de la edad en que se presente, esa escoliosis tendrá más impacto, o menos impacto sobre la salud general y la calidad de vida del niño. Está bien claro en ciencia ya que cuando el niño llega a los 8 años de edad, tiene ya el 80% del diámetro torácico para tener todo su vida. Por lo tanto, ya cualquier afectación que antes de esa edad se presente y cambie esa estructura ya va causando un déficit detectable.
Pero además, el niño hasta los 6 años, 7 años, va formando alveolo, un número de alveolo que van creciendo también. También cualquier escoliosis severa antes de esa edad puede disminuir el número de formación de alveolo y no causar solamente un daño restrictivo, sino causar también un daño intrínseco a los problemas respiratorios. Igual con los problemas cardiovasculares, igual con problemas digestivos, igual con muchas cosas que se presentan por esa afección. Y entonces, así hemos ido durante años en este tratamiento. Al principio, podemos tener un sistema de salud más o menos organizado, con bastante beneficio, creo que sí, que tenemos muchos beneficios, pero al final también somos un país de escasos recursos y no podemos darnos el lujo de la medicina que se hace en muchos lugares del mundo, una medicina cada vez más costosa. Y al principio, ya hace unos 15, 16 años, cuando se nos presentaban pacientes como este, pues no teníamos más que la posibilidad de usar las técnicas más sencillas, más económicas que disponíamos. Es esa que hay ahí, son 2 barras, en ese momento de acero inoxidable, y hoy en día se trabaja con titanio, o con cromo cobalto, o con otros materiales de otra calidad. En ese momento de acero, con alambres que se pasan por debajo de las láminas de la columna y se van atando, así como tal y como se atan las tablillas en una construcción, y se va formando esa construcción que es la que nos permitía ir corrigiendo la deformidad. Y es una técnica realmente bastante económica. Es, por suerte, una técnica descrita por un profesor amigo que tuvimos la posibilidad de conocerlo. El profesor es mucho más, es el doctor Eduardo Luque, un doctor mexicano que no solo tuvo la suerte de crear esta técnica, sino que él cambia conceptos en la cirugía de la escoliosis que hasta ese momento existía, y es el primero que hace una instrumentación segmentaria de la columna, que quiere decir que vértebra por vértebra fue fijando. Antiguamente, antes de esto, ¿qué se hacía? Unos sistemas de Harrington, que son un ganchito que se colocaba en una vértebra de arriba, un gancho en la vértebra de abajo, se daba distracción y ya, quedaba la columna solamente atada a un gancho superior, a un gancho inferior, se luxaban, no controlaba la rotación, y el número de intervenciones sobre un niño, la edad del niño, el crecimiento era muchísimo. Y entonces el doctor Eduardo Luque trae esos conceptos: restablecer el plano sagital, hacer una instrumentación segmento por segmento, y entonces mejoran mucho las cosas, cambian los conceptos y los principios de la cirugía de la escoliosis. Y aparecen estos resultados. Acá, un año después, con este sistema se hace bastante buena corrección lateral. No es un sistema que controla mucho la rotación, porque solamente ata la columna por la parte de atrás, la vértebra adelante queda suelta, y entonces no es un buen sistema para controlar la rotación, pero hasta ese momento los resultados de arte era lo mejor que existía, y con eso se lograban algunas cosas. En el primer año de operado, la corrección se perdía entre un 12 o un 13%, y allí la columna atravesaba y quedaba resuelto el problema para toda la vida. Y así, muchos niños se beneficiaron mucho de escoliosis. Por ejemplo, esta niña, que es la que he venido mostrándole la radiografía, miren qué deformidad más tremenda tenía, y ya se le estira el tórax, y como es una técnica que no controla la rotación, no mejora mucho la prominencia rotacional ojiva, pero la mejora bastante, y con otras cirugías después de la constancia de cirugía sobre la ojiva, pues se podía mejorar un poco más la estética del paciente. Pero más que nada se resolvía este colapso del tórax, que causa lo que se llama un síndrome de insuficiencia torácica. Y allí vienen todos los problemas respiratorios. El tórax se estira, la caja torácica se abre, los espacios intercostales mejoran y la calidad de vida del paciente mejora mucho. En este hospital de pediátrico que le mostraba, está también el cardiocentro del Hospital William Soler. Allí se hace mucha cirugía cardiovascular. Este es un hospital que es un centro de referencia para toda la cardiocirugía, además de la cirugía de columna, y para toda la cirugía neonatal y para todos los trasplantes hepáticos, renales y cardiopulmonares en La Habana, en los niños, porque hay otros hospitales
para adultos. Y esta es una niña operada del corazón. Operada del corazón como a los 2 o los 3 años de edad, y siempre, o casi siempre, que se viola la integridad de la caja torácica en edades tempranas, por una cirugía, por una esternotomía o por una toracotomía, el niño termina desarrollando después una deformidad de columna, porque allí las costillas se pueden fusionar, porque el esternón, y siempre que hay una disrupción de la integridad de la caja torácica, se desencadena después una escoliosis. Y son niños que cuando son operados en el cardiocentro y nos los envían a la consulta de deformidades, nosotros los seguimos con mucha atención y hacemos tratamientos bien precoces, ponemos corsé incluso a curvas que tal vez no tengan todavía los grados establecidos para poner el corsé, pero siempre somos un poquito más agresivos con estos niños porque sabemos que son niños que hasta que no tengan 12, 13 años, tengan la menstruación y mejoren esqueléticamente, tienen la posibilidad de que esas curvas se conviertan en progresivas. Y le pasó a esta niña, ven ustedes, una curva torácica pura, una curva francamente toracogénica, o son curvas pequeñas pero muy agudas, y estas son las radiografías que se le hacen, que se llaman side bending test, o sea, son radiografías que se toman, todas las radiografías de columna que se le toman a una escoliosis son radiografías de pie y descalzo, pero las radiografías para ver flexibilidad de la columna se hacen acostado y en flexión extrema hacia un lado y hacia el otro para ver qué grado de flexibilidad tiene la curva y qué grado de autocorrección tienen esas curvas y planificar los tratamientos que se pueden hacer. Una curva bastante rígida, y entonces aquí se combinaron 2 cosas. La barrita esta que le decía antigua de Harrington con sus ganchitos superiores e inferiores, que para este tipo de curva pequeña, muy aguda, sí funciona bien porque causa distracción, y entonces le asociamos la instrumentación segmentaria con los alambres y hacemos lo que se llama un Harrington Luque, una fijación de un tipo y de otra combinada, aprovechamos los beneficios de una, los beneficios de otra y tenemos los resultados. Esta es la muchachita, acá con su escoliosis, acá en el postoperatorio y acá con sus cambios en su IVA. En los años 80, finales de los años 80, principios de los 90, empiezan a aparecer las instrumentaciones de control de rotación, ya basado en que las vértebras se fijan con un tornillo y no con un alambre, con un tornillo que se pone por el pedículo de la vértebra y que ya tiene la ventaja de que ocupa tanto la parte posterior de la vértebra como la parte anterior y controla mejor su rotación. Esas vértebras bien atornilladas con sistemas externos de palancas como estos que permiten controlar la rotación de la curva, ¿qué aportaban? Aportaban más de rotación, mejor corrección, más sólida fijación, por lo tanto la artrodesis, o sea la fusión, que en esencia es lo que se trata de lograr, que es que todas esas vértebras suelten una con otra, era más probable que se lograra. Menor cantidad de vértebras a la hora de hacer la fusión, podíamos disminuir el número de vértebras y no hacer instrumentaciones tan largas, y mejores resultados funcionales y estéticos. Y eso surge en los años 80, finales de 80, 90, y empiezan a aparecer en la literatura casos como este. Este es un caso de la literatura, no un caso nuestro. Correcciones tremendas, pero ¿qué pasaba con esto? Instrumentaciones, siguiendo los principios del doctor Luque, instrumentaciones segmentarias, vértebra por vértebra. Un tornillo de esto tiene el precio de casi todo el sistema anterior que vimos. Cuando pones, como en este caso, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, no sé, 18, 20 tornillos, estás gastando o cobrándole al paciente, si lo tiene que pagar, o al Estado, a quien cubra, casi la mitad del gasto de la cirugía es puro implante. Y entonces realmente para pacientes como nosotros, para países como nosotros, se hace difícil. En el Hospital William Soler, es un hospital del Estado, no sé, puedo tener cada año una solicitud entre 600 y 1000 tornillos. Yo hago más o menos 100, 120 escoliosis al año. Si le pongo 20 tornillos a cada paciente, no hago más de 30 pacientes. Y entonces los demás. Entonces, allí empezamos a investigar y ver qué hacíamos y ver qué dice la literatura y nosotros lo que podíamos hacer nosotros. Y vimos que en curvas flexibles, en curvas que no son tan agudas, que son flexibles,
que llegan hasta 50% de flexibilidad en el side bending test, colocando solamente tornillos en algunos lugares bien pensados en la cirugía, se lograban correcciones similares y artrodesis similares a las colocando full pedicular, y ahorrábamos implantes y ahorrábamos cirugía también, porque no estábamos tanto tiempo operando. Cada vez que uno pone un tornillo por un pedículo, está arriesgando mucho neurológicamente al niño. Ustedes vieron allí la relación entre el pedículo y el tornillo. Un pedículo de un niño puede tener 5 milímetros, le estás poniendo un tornillo de 4.0, 4.5 milímetros, ¿qué estás dejando a cada lado del tornillo? Prácticamente nada. Hay que hacerlo guiado por imagen, hay que hacerlo con un control neurofisiológico para que te alerte sobre algún daño neurológico antes de que ocurra. O sea, una serie de medidas de una cirugía muy estresante y muy cuidadosa en el aspecto de no dañar la integridad neurológica del paciente. Y entonces, bueno, con esos pensamientos empezamos a hacer cirugías como esta. Ustedes ven en el ápex de la parte cóncava, que es lo más estresante, poníamos más tornillos, siempre tornillos en los extremos, que son los que van a garantizar que las vértebras queden bien horizontales, paralelas a la línea ilíaca, que siempre es lo importante. Ustedes ven cómo aquí las vértebras están inclinadas, sin embargo en el postoperatorio ya estas vértebras están horizontales. Garantiza un buen balance coronal, o sea, una línea desplomada que vaya desde la primera cervical, debe pasar por el centro del sacro, y garantiza un buen balance sagital. En las radiografías el balance sagital se obtiene desde el centro de la vértebra C7, que en esta radiografía no se ve bien, y la línea desplomada debe pasar por el borde posterior y superior del sacro. Es el buen balance. Todo lo que se vaya hacia adelante es un balance positivo, o sea, un disbalance positivo. Que sea positivo no quiere decir que sea bueno, de hecho es malo, y todo lo que se vaya para atrás, como la hiperlordosis, es negativo, también es malo. Lo hacia adelante causa activación de mecanismos de compensación, la pelvis se hace retroversa, las caderas se flexionan, las rodillas se flexionan, son como caminan los viejitos ya cuando tienen su artrosis. Lo que se va para atrás aumenta la lordosis, aumenta el pinzamiento posterior y es más susceptible el paciente al síndrome facetario, a la estenosis del conducto lumbar, al dolor lumbar axial por hiperlordosis. Tanto es malo una cosa como la otra. Y entonces dijimos, bueno, si también podemos poner tornillos en algunos lugares y también podemos combinar el Harrington con el Luque, ¿por qué no combinar los tornillos con el Luque y hacer un sistema híbrido? Justo recién terminamos una investigación, que es la tesis de final de residencia de una residente mexicana que tenemos ahora con nosotros. Ya en estos días examina la doctora Rocío cuando regresemos, y empezamos con estos, aprovechando los beneficios del tornillo a nivel cefálico, a nivel caudal, dejando las vértebras bien horizontales, y en el ápex dorsal, utilizando los beneficios del sistema sublaminar de Luque, y también con muy buenos resultados, un tórax bien parejito, un ángulo brachiotorácico bien simétricos, y se obtenían buenos resultados sin grandes gastos de material. Otro caso, pero vean que todos son escoliosis, que tratamos de que sean escoliosis flexibles para que tengan buena indicación con estos sistemas combinados. Esta es la chica de esta segunda radiografía, pre y postoperatoria. Vean que ya estos sistemas sí son capaces de controlar mucho más la rotación. Aun cuando se empleen alambres y no tornillos, el hecho de tener fijo debajo y fijo detrás, bien horizontal, los alambres pueden causar cierta rotación, y ya sin necesidad de hacer cirugía sobre las costillas, se logra disminuir la jiba dorsal, y no hay necesidad de hacer toracoplastias, giboplastias, que son agresiones adicionales a la cirugía, que si podemos evitarla, mejor todavía. Esto es otra chica, ustedes ven que no tiene una escoliosis muy marcada, pero esta chica tenía bastantes trastornos psicológicos, al punto de que atentó contra su vida, no quería ir a la escuela, no quería salir de la casa. Para colmo, vive en un lugar que se llama Boca de Camarioca, que es a 2 o 3 kilómetros de Varadero, donde las personas ni ropa se ponen, porque se levantan y se acuestan en bikini. En esos pueblecitos de pescadores vecinos a las playas en Cuba se anda muy ligero de ropa, y entonces la chica tenía bastante complejo, y el psicólogo nos dijo, pues ya hay que operarla, aunque todavía no tenga tal vez una escoliosis de tal magnitud, hay que operarla porque la muchachita no está bien.
Y entonces hicimos este híbrido también. Vean, no hay que hacer una instrumentación tan larga, quedan bastantes vértebras por encima y por debajo de la instrumentación. Y los resultados también son bastante buenos. Una chica blanquita, de poca formación de queloide, la cicatriz le queda bien y demás. Este es otro caso muy interesante. El doctor hablaba esta mañana de las anomalías congénitas y los síndromes. La escoliosis, casi todas estas que hemos ido mostrando anteriormente, a excepción de la toracogénica, la mayoría de las escoliosis son idiopáticas. 70-80% de las escoliosis son idiopáticas, quiere decir que no se conoce bien su causa. Se invocan otros factores que podemos hablar luego, pero su causa no es bien conocida. Pero están las llamadas escoliosis sindrómicas, que son escoliosis cuya historia natural no va a depender solo de la magnitud de la curva, de la edad del paciente, de la madurez esquelética y sexual, sino que va a depender también de la propia historia natural del síndrome que la causa. Por ejemplo, tenemos muchas escoliosis, muchos niños operados asociados a von Recklinghausen, a neurofibromatosis tipo 2. Ese es un síndrome que causa mucha destrucción vertebral y son curvas que se hacen rápidamente y progresivas y que causan temprano daño neurológico. Los niños hacen paraplegias espontáneas por el tumor, el neurofibroma o por la propia destrucción vertebral que se comporta como una fractura patológica. Tenemos niños con síndrome de Poland. El doctor mostraba un síndrome de Poland esta mañana, que es una dismetría del cuerpo. Un hemicuerpo no es igual que otro. A veces falta un pectoral, a veces incluso falta una mama. La cara es asimétrica, todo es asimétrico y obviamente los niños se deforman. Tenemos niños con síndrome de Marfan, con Ehlers-Danlos, con Klippel-Feil. Diferentes síndromes que su condición sindrómica va a modificar la evolución de la escoliosis. Y este caso es un caso que en la primera consulta en un policlínico no le dan casi importancia porque le dijeron, no, esta muchachita con esta escoliosis, para nada, eso no lleva ningún tipo de tratamiento, no hay ninguna rotación. Ven ustedes todos los pedículos de las vértebras, que son estos ojitos que se ven aquí, cómo se presentan de frente, bien balanceada, y no tuvieron en cuenta que esta niña es una distrofia muscular progresiva. Y 6 meses después, ya vean cómo estaba la muchachita. Y 1 año después, vean cómo estaba la muchachita. O sea que en menos de 1 año, una progresión de 25 o 30 grados, porque son escoliosis asociadas a síndrome que enseguida que la diagnosticamos, tenemos que ser agresivos con ella y no esperar a operarla. Con esta magnitud se hubiera podido hacer una cirugía más temprano, más limitada, menos peligrosa, menos demandante, que esperar a tener toda esta magnitud para hacer esta cirugía. Felizmente se hizo igual un sistema híbrido y igual la chica tiene muy buena evolución. Su síndrome lo controlan los especialistas en eso, mientras estos casos de distrofia muscular progresiva no tengan una miopatía severa, son casos que pueden ser operados sin ningún tipo de problema. Esta es otra chica artista. ¿Alguien estuvo el año pasado acá? No estuvieron el año pasado acá. El año pasado mostramos un video de una escoliosis operada por vía anterior y esta es la paciente. Esta es la paciente de ese video que mostramos el año pasado. Una chica artista que tiene esta escoliosis, no es una escoliosis muy grande, pero también es bailarina, es modelo y actúa y no quería estar en escenarios con deformidad, pero tampoco quería tener su cicatriz en la espalda. Y bueno, dijimos, vamos a ver qué hacemos, le tomamos la foto clínica y empezamos a hacerle estudios de diferentes maneras, viendo la curva que tenía, viendo lo flexible o no que resultaba la curva en el side bending test, y empezamos a ver algunos numeritos que hacemos nosotros los cirujanos de columna, de qué cosa es una vértebra neutra, estable, y no vamos a entrar en eso porque es algo complejo y muy específico de la especialidad, para ver si podíamos limitar en todo lo posible la cirugía de esa chiquita y no causar una gran agresión. Y existe la posibilidad de operar las escoliosis por una vía anterior, a través de una toracotomía. Ven acá, que solamente una toracotomía que tratamos de hacer subaxilar para que el brazo enmascare lo más que pueda la cicatriz y por allí, entre la pleura parietal y la pleura visceral, colapsando el pulmón, un buen trabajo de los anestesiólogos. Tenemos que trabajar con un pulmón colapsado, un solo pulmón ventila, otro pulmón se colapsa o al menos se disminuye su volumen, lo que se llama el CPAP, que es una técnica en anestesia muy útil para este tipo de cirugía.
y entonces por allí se quitan los discos y se hace la cirugía de fusión por vía anterior. Acá, ya esta cirugía actualmente incluso la estamos haciendo por una mini toracotomía video asistida, o sea, se hace una incisión más pequeña, la hacemos ya puramente longitudinal para que no se vea nada, nos asistimos con un endoscopio porque la herida pequeñita no nos deja ver casi allá, y ya el instrumental actualmente nos permite hacer esas correcciones desde afuera, y por eso se permite la cirugía endoscópica, porque atornillar y eso, la vértebra, quitar el disco por cirugía endoscópica es muy fácil, pero las maniobras de corrección son todavía las que son muy difíciles en la cirugía mínimo invasiva. Hay que contar con instrumentos especiales porque en la cirugía mínimo invasiva todo eso hay que hacerlo desde afuera del paciente. Estás trabajando dentro del paciente, pero todo hay que hacerlo desde afuera del paciente. Este es el resultado clínico, radiológico, y el resultado clínico que ustedes vieron. Esta es otra chica, que esta es una escoliosis, entonces una cifoescoliosis congénita. Si ustedes ven acá, esta es una radiografía un poquito viejita, aquí hay una fusión, hay una barra ósea no segmentada, o sea, aquí hay un defecto de segmentación que se llama. Las escoliosis congénitas pueden ser por un defecto de segmentación, porque en el desarrollo embrionario la columna no se divide, y puede haber un defecto de segmentación anterior y causar una cifosis, puede ser lateral, causar una escoliosis, puede ser anterolateral y causar una cifoescoliosis, o pueden ser por defectos de formación, y son las hemivértebras o las vértebras en cuña o la genesia de las vértebras, o pueden ser mixtas, que es lo peor. La peor combinación es que haya de un lado una vértebra en cuña y del otro lado una barra ósea no segmentada. Va a crecer de un lado, no va a crecer del otro, y con 3 o 4 años hay que estar operando a esos niños ya. O sea, en las escoliosis congénitas las cirugías son mucho más precoces que en las escoliosis sindrómicas y que en la escoliosis idiopática, que operamos niños bien pequeñitos. Y acá se hizo una osteotomía, se hizo una técnica combinada. Ustedes ven, ese era el plano de la cifosis, este es el plano de la escoliosis, con muy buen resultado. Esta es otra chica que ya la escoliosis la tiene a predominio lumbar. Ustedes han visto que casi todas las demás han sido a predominio torácico, son las más frecuentes. Esto ya es a predominio lumbar, son curvas que no causan gran deformidad torácica, no causan gran deformidad en la jiba, como en los casos que vimos anteriormente, pero alteran mucho el relieve de la pelvis. A veces da la impresión de que los niños tienen una pelvis más alta que la otra, una pierna más larga que la otra, pierden tiempo en las consultas haciéndose escanogramas y demás, y muchas veces no es eso, es la deformidad que da la apariencia de que esa pelvis está fuera de balance. Pero ¿qué tienen las escoliosis lumbares? Que las escoliosis lumbares, a diferencia de las torácicas, sí son escoliosis que muy rápido en la vida se hacen sintomáticas. Enseguida empiezan a dar dolor lumbar, y cuando se tiene 12, 13, 15 años, como estas muchachitas no, pero cuando se tiene 25 años, 30 años, ya se tiene un embarazo, 2, empiezan los discos a degenerarse, las facetas articulares a subluxarse, y son escoliosis que se toleran mal en la vida. Y si uno espera más o menos a que una escoliosis idiopática de un adolescente tenga 50 grados más o menos para indicarle el tratamiento quirúrgico, no espera que tenga más de 40 en una columna lumbar. O sea que siempre se operan un poco antes por el problema que pueden causar. Ven ustedes cómo la chica parecía que tenía una discrepancia de pelvis, y sin embargo miren la pelvis, un muy buen balance pélvico, pero ven la inclinación que tiene la vértebra L4, la vértebra L5. O sea, obviamente esas facetas articulares están en una posición mecánicamente muy ineficiente, haciendo mucho gasto de energía, haciendo mucho gasto articular, y enseguida van a hacer una lesión artrósica. Entonces hay que operarla relativamente temprano. Esto es una instrumentación, en este caso es un sistema tipo Sherpa que se llama, que es un sistema español. Estas son las barras, estos huesitos que ustedes ven aquí es el injerto que se pone para la fusión, injerto autólogo, que referimos al injerto del propio paciente. Se actuamos con las costillas para hacer lipoplastias, esos mismos cementos costales los hacemos pedacitos y los ponemos de injerto. Si no, tomamos injerto de la cresta ilíaca. Por la misma incisión de la herida se puede llegar a la cresta ilíaca sin hacer una herida adicional. Ustedes han visto que ninguno de los casos que le he mostrado tiene una herida adicional y la corrección de la curva lumbar muy buena, el balance pélvico, la horizontalización del disco, y ya son discos vertebrales que quedan en otra posición, quedan en una posición más ventajosa para la cirugía. El plano coronal y el plano sagital, que les repito que es tan importante mantener la lordosis
adecuada para el futuro. Acá el preoperatorio, el postoperatorio del año, y acá el preoperatorio y la postoperatoria de la chica. La chica no se llama Miriam, Miriam es la abuela de la chica. La chica tiene un nombre rarísimo, no me acuerdo cómo se llama. Ven ustedes, estos otros casos más complejos todavía, una gran curva lumbar con una asociada, o sea, esto es una doble curva. Tiene una curva estructural torácica y tiene una curva estructural lumbar, donde la mayor es la lumbar. Y este caso sí causa mucha deformidad, tanto braquiotorácica como en la escápula, la curva torácica y la curva lumbar. Y este caso sí, desgraciadamente tuvimos que hacerle una cirugía combinada muy larga porque hay que tratar ambas curvas. Si corriges una y no corriges la otra, descompensas la columna porque como ambas son estructurales, una no tiene la capacidad de autocorrección. Cuando hay dos curvas, pero una es estructural y la otra no, con corregir la estructural, la otra compensatoria luego va a los grados en que uno dejó la estructural, y si uno fue de 80 a 20 en la estructural, la otra que tenía 30 o 35 va a 20 espontáneamente. Pero cuando ambas son estructurales no pasa eso. Entonces hay que hacer instrumentaciones largas. Siempre intentamos las instrumentaciones cortas, pero desgraciadamente lo que dicta los niveles de fusión van a ser los patrones de la curva y no lo que nosotros querramos hacer. Este es el resultado de la chica. Ahora estamos, ya la chica esta tiene como un año de operada. Y queremos hacerle ahora una cirugía aquí porque esta es una escápula alada, porque esa chica tiene una anomalía en la inserción del romboides y el trapecio. Y cuando ella empuja la maniobra que se hace para la escápula alada, ya sea por insuficiencia muscular o por lesión del nervio torácico largo, que es el que inerva esos músculos, cuando usted pone al paciente a empujar la pared, la escápula hace como una alita de mariposa. Es la prueba que se hace. Si empuja la pared, la escápula, en vez de rotar así, como rotan las escápulas con el hombro, hace esto. Y realmente es una deformidad estéticamente poco tolerable, pero además también limita un poco la abducción y la rotación externa del hombro, que ustedes saben que depende hasta los 90 grados de todo lo que es deltoide y manguito rotador, pero de ahí encima para arriba depende de la rotación de la escápula sobre el tórax. Y este es un varón, no había mostrado varones, es poco frecuente la escoliosis en el varón, pero se presenta. Es más o menos de 7 o 10 niñas por cada varón la incidencia de escoliosis. La incidencia de progresión sí no es diferente a la niña que el varón. O sea, hay mucho más niñas con escoliosis que varones, pero la incidencia de progresión en el varón y la niña es más o menos la misma. Algunas diferencias entre varones y niñas es en los patrones de curva. Los varones tienen muchas veces patrones de curva torácicos izquierdos, que es un patrón de curva infrecuente. Solamente el 16% de las escoliosis torácicas estructurales son torácica izquierda. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos, pero sí se sabe que se relaciona mucho, un 33 hasta un 40% de los patrones inusuales de escoliosis se relacionan mucho con anomalías congénitas intrarraquídeas. Y siempre que tenemos un niño con un patrón de curva atípico, como este, con una curva torácica larga, o siempre que el niño tiene escoliosis muy progresiva antes de los 11 o 12 años, o siempre que el niño le duele una escoliosis, porque las escoliosis increíblemente, aunque ustedes la ven así, duelen poco, entonces hacemos resonancia magnética de todos los niveles de la columna, porque en un gran por ciento de probabilidad encuentras una siringomielia, una diastematomielia, una médula anclada, un Arnold Chiari, y entonces son cosas que antes de hacer la corrección de la escoliosis o en el mismo procedimiento de la reducción de la escoliosis debes resolver, porque por ejemplo si estás reduciendo una escoliosis que tiene una médula anclada, vas a causar un daño neurológico. Mejor es ir abajo al sacro, seccionar el filum y 2 o 3 semanas después, 3 meses después, operar la escoliosis. O tienes una siringomielia, una diastematomielia, vas a la lesión, la operas, esperas unos meses y operas la escoliosis. Y este niño lo traía en la presentación por esas cosas. Primero porque es un varón
Segundo, porque es un patrón de curva atípico. Y bueno, le hicimos todos estos estudios de resonancia y todo, no tenía por suerte nada. Esta radiografía la puse mal acá. Las radiografías de escoliosis, que me faltó decirle, las radiografías de escoliosis se ponen y se presentan y se publican tal y como se ven, no como un tórax, que uno hace así y pone el corazón para el lado de acá. Las radiografías de escoliosis se ponen póstero anterior y se ponen allí póstero anterior. Esa radiografía debe estar en el mismo y así en la revista. Esto lo mandas a una publicación y ya te dicen que es una radiografía no apta para publicar. Tienes que invertir la imagen y ponerlo tal y como se ve. Se hizo una cirugía de tornillos en puntos claves y muy buen resultado, una corrección tremenda y un muchacho que está muy agradecido con su cirugía. Lo operamos no hace mucho, porque en Cuba las edades pediátricas es hasta los 18 años. Y el chico llegó a consulta, ya nosotros no sabía cómo llegar, y cuando llegó ya estaba con 17 añitos y meses, y estaba desesperado que se fuera a ir de edad y que no lo pudiéramos operar en el hospital nuestro, y entonces ahí lo tratamos de violar un poquito la lista quirúrgica y que no se nos fuera el paciente. Y está muy bien el muchacho. Estos son los resultados de la cirugía. Y eso era lo que le quería mostrar. Muchas gracias. Cualquier pregunta, algo que quieran decir, enriquecer un poquito la conferencia. Sí, doctor. A ver. Doctor, buenas tardes. Quería saber si después de haber realizado la operación, ¿qué restricciones tendrían los pacientes después de haberse operado, ¿no? O sea, si pueden, por ejemplo, realizar actividades físicas como deportes o algo así. Sí, bueno, en esencia, estos son cirugías, como les dije, de artrodesia. O sea, todas esas vértebras que quedan dentro de la instrumentación se fusionan. Y por lo tanto son vértebras que no se van a mover nunca más en la vida. Por eso es lo importante de la selección primero de los niveles de fusión. Todas esas rayitas y todas esas cuentas que uno saca, esa cirugía de mesa que digo yo, que es la más importante de hacer, eso hay que hacerlo bien antes, tener buenas imágenes, porque la primera repercusión que va a tener es eso, que una parte de la columna no se va a mover más. Y depende de la parte de la columna que sea, va a ser más o menos limitante. La columna torácica, entre T2, T4, a L1, a L2, se mueve poco. Allí no hay gran importancia. Los chicos se flexionan y siguen tocando la punta de los pies con la mano. O sea, esa parte no es importante. Pero ya cuando hablamos de escoliosis a predominio lumbar, tenemos que tratar de ahorrar segmentos. De hecho, a veces sacrificamos grados de corrección por dejar segmentos libres. Yo nunca en un adolescente fijo hasta L5. Mi vértebra caudal más caudal siempre es L4. Y siempre dejo libre disco L4, L5, L5, S1. Para dejar al menos 2 discos móviles. ¿Por qué? Porque son muchachitas, van a embarazarse, la lordosis va a cambiar en el embarazo, van a parir, el mecanismo del parto, el sacro, todo lo que viene después. Y entonces eso es importante. Ahora, ya en el postoperatorio, más o menos los 3 primeros meses de operado, estos son niños que caminan al siguiente día de operado y se van al 4º o 5º día del hospital. O sea, es una cirugía muy agradecida. Una cirugía, no sé por qué, porque cada vez que la hago me asusto más, porque son heridazas, esqueletizaciones, pero una cirugía poco dolorosas. Nunca son niños que hay que darle opioides postoperatorio ni nada. Analgesia común, diclofenaco, un par de tramadol, 24, 48 horas, y lo toleran bien, y después con tableticas se van a la casa. Pero son niños que caminan muy rápido, y de hecho lo importante es sacarlos rápido de la cama, porque las complicaciones inmediatas de esto es el distrés respiratorio, la telectasia, más que complicaciones inherentes al acto artesanal de operar, a la cosa que lo rodea. Entonces,
rápido caminar. Los 3 semanas, hasta la 4ª semana, no van a la escuela. O sea, hacen una vida doméstica, caminan en la casa, salen... Ya a partir de la 4ª semana le permitimos ir a la escuela con sedestación controlada. O sea, que no pasen todo un turno de clase de 50 minutos sentados, sino que el maestro los deje ponerse de pie un momentico ahí, se acercan a la esquina, se sientan, que alternen eso. Y así los tenemos más o menos hasta los 6 meses de operado. A los 6 meses les permito bicicleta, les permito natación, le permito caminata a discreción, ejercicios en gimnasio que no lleven carga axial, o sea, que no sean hacer glúteos con pesas, ponerse bonitas y esas cosas, sino ejercicios más bien aeróbicos, de bajo impacto, donde no troten mucho, donde no salten, donde no haya... Y así hasta el año de operado. Se supone que en un niño sano, que casi siempre son niños relativamente sanos estos niños, la fusión ocurre alrededor de los 6 meses de operado. Ya cuando haces la radiografía de los 6 meses, ya ves que hay una fusión lograda. Pero esa fusión no madura. Madura quiere decir que ese hueso que se atravesó no adquiere características del lugar donde está, hasta alrededor de los 12 o 16 meses después de operado, que ya ese hueso se corticaliza, que ya ese hueso es, digamos, una columna vertebral nueva, por así decirlo. A partir de ese tiempo, del año y medio de operado, ese niño es apto para hacer lo que él quiera hacer. Y lo que su cirugía le permita depende del nivel caudal que se haya operado. Pero yo tengo niños operados de escoliosis hasta un nivel L1 o L2, bailarines, juegan béisbol, juegan fútbol. O sea que no son cirugías que te limitan mucho. Es una espalda que lo que más hay que cuidar en el futuro, yo siempre le digo a los pacientes, es la zona que no operaste. Las vértebras que quedaron fuera de la operación. La operación, una vez que se logró la fusión, tiene que ser un accidente muy grande, algo para que ocurra una cosa de mucha intensidad, de mucha energía, para que te fracture una barra, te luxe un tornillo, se te pierda algo. Porque después que se logra la fijación, la fusión, todos esos implantes quedan allí por gusto, por así decirlo. O sea, esos implantes garantizan corregir la curva, balancear la curva y mantenerla en esa posición hasta que haya una fusión. Después que hubo la fusión, no hay que quitarlos, porque ellos se pueden quedar ahí, no hay que hacer otra cirugía de esa magnitud para quitarlos, pero se quedan ahí sin ningún tipo de acción mecánica, o con muy poca acción mecánica. Y entonces ya el niño puede volver a una vida normal, muy normal. Buenas tardes. Creo que me está botando. No, Le iba a preguntar, al hacer una cirugía en niños y como dice de fusión, ¿te afectaría el desarrollo de la talla final? sí. Otra cosa a tener en cuenta es el crecimiento residual. Pero con eso pasa una cosa interesante. Cuando uno corrige una curva, uno gana 1 centímetro de talla por cada 10 grados de corrección. Y uno no limita todas las vértebras a la fusión. Entonces uno dice, opero al niño, el niño tiene 10 años, el niño mide 1,45 de estatura, tiene 60 grados de escoliosis, lo opero. Ahí tienes que ver cuántos niveles tienes necesidad de artrodersar. Más o menos una vértebra crece 0.07 milímetros por año, por cada vértebra. Tú dices, bueno, son 10 vértebras que me van a quedar dentro de la instrumentación, son 7 centímetros por año que voy a ahorrar o sea que ese niño no va a crecer. El niño tiene 5 años de crecimiento residual, van a ser 35 centímetros, o sea, estoy calculando que
¿qué daño al crecimiento del niño le voy a hacer? Por otra parte digo, bueno, el niño tiene 60 grados, tiene 1,45, si yo le corrijo a 10 grados, voy a ganar 5 centímetros, 50 milímetros, o sea, ahí estoy compensando algo. Entonces ahí yo pienso, ¿qué tengo? Tengo una escoliosis sindrómica, tengo que sacrificar crecimiento y tengo que operar temprano. Tengo una escoliosis idiopática, tiene 55, 60 grados y tiene 10 años, espero un año o dos, lo opero con 70 grados, pero dejo que crezca. O sea que vas manejando dependiendo de el número de vértebras que tenga escalto dorsal, el número de años que le queda al niño por crecer, el número de vértebras que tenga escalto dorsal y la magnitud de la curva y la naturaleza de la curva. Una curva congénita como la que me enseñé, una hemivértebra con una barra no cementada, niño de 3 años, a los 3 años lo tienes que operar. Esos son niños que tienes que operar muchas veces en la vida. Entonces, ¿qué vamos haciendo ahí? Ahí no vamos haciendo cirugía de cero retorno, como yo les digo. O sea, que yo le hago a un niño con una hemivértebra que tenga crecimiento residual por un lado y por el otro no, le hago un arresto. Le pongo un injerto del lado que va a crecer. Y le trato de tener crecimiento por ahí y lo voy siguiendo. Si es una hemivértebra que tiene crecimiento por los dos lados, muchas veces el atravesarla por un lado y el seguir creciendo por el otro, espontáneamente me va corrigiendo la curva. Y entonces le hago una cirugía a los 3 años, y le hago otra a los 9, y le hago la definitiva a los 16 años. Y más o menos, este es el tema de estos pacientes, son pacientes tuyos para toda la vida. Para toda la vida, porque tienes que verlo muy dinámico, porque el niño es un paciente muy dinámico. Entonces esa pregunta está muy buena, pero sí, la cirugía de escoliosis en edades tempranas significativamente arresta el crecimiento. Tenemos una pregunta más. Doctor Ernesto, buenas tardes. Mi pregunta bueno, casi son dos. Uno, el porcentaje de pacientes en su centro hospitalario que usted opera, ¿cuánto es la diferencia de estas intervenciones en cuanto a los tipos de estas anomalías biomecánicas en el tema sindrómico y idiopático, en cuanto a las, digamos, dinámicas o solamente posturales? Y la otra pregunta sería si usted habla de un equipo multidisciplinario. Entonces usted mostró en las primeras PPTs a una señorita que no tenía ni una de estas, no tenía un síndrome, no tenía una enfermedad idiopática, pero parecía que era más que nada postural, ¿no? algo más dinámico. El grupo se hace una evaluación también desde el punto de vista kinesiológico, o sea, verlo con lo que es rehabilitación, terapia, y qué tanto puede usted o esperar a que la rehabilitación surja a su efecto, más que nada eso. Sí. La incidencia de cirugía nuestra, por un problema de capacidad de quirófano y de tiempo mío, más que nada, pudiera ser más, pero como estamos los dos hospitales, yo te digo, hago 120 cirugías de escoliosis al año, no puedo hacer más, no dispongo de tiempo para eso. Aunque las escoliosis idiopáticas son mucho más frecuentes que las sindrómicas, sí yo opero, casi el 60% de las escoliosis que opero son sindrómicas, por lo que les decía, porque son escoliosis que hay que operar temprano. Las idiopáticas permiten más tiempo, las idiopáticas muchas veces no llegan a la cirugía, se quedan en una curva residual de 30 a 40 grados y ahí pueden estar toda la vida. O sea, son más toleradas, causan menos problemas cardiovasculares. Y entonces eso es más o menos la estadística, es un 60% de sindrómicas quirúrgicas versus idiopáticas. Pero bueno, hay muchas más idiopáticas que escoliosis. La incidencia en Cuba no es muy grande. La incidencia de la escoliosis quirúrgica para 1,5 millones de niños menores de 16 años más o menos que hay en Cuba, se calcula que no sea más de 200 nuevos casos por año. O sea que si en un solo centro yo opero 100, en el resto de los centros que se opera también, Cienfuegos, en el Hospital Fran País, o sea que prácticamente en Cuba se va cubriendo la incidencia, se va cubriendo con
con la cirugía, y no creo que más de un año, año y tanto, demore la gente en ser operado, excepto que uno voluntariamente espere a operarlo más adelante porque uno quiera ganar cosas. A veces hay pacientes que yo a los 10 años le digo al paciente y a la familia, este niño se tiene que operar. Pero una cosa es que se tiene que operar y otra es el momento en que se tiene que operar. Te lo estoy diciendo hoy, pero te voy a operar dentro de 3 años. Para que me ganes talla, me ganes madurez esquelética, sexual, todas esas cosas. Y entonces sí, operar escoliosis posturales no. O sea, todas las escoliosis que se operan son escoliosis estructurales, por concepto. Toda escoliosis que en el side bending test no baje de 25 grados es una escoliosis estructural. A lo mejor tiene 50 grados en la radiografía normal de pie descalzo. Cuando le haces el bending llega a 30 grados. Esa es una escoliosis estructural de 30 grados. Los otros 20 sí son dinámicos, son posturales, son compensatorios, como lo quiera llamar. Los tratamientos conservadores, llámese ejercicio, llámese corsé, o llámese como se llame. ¿A qué van encaminados? Lo que más logran es detener la progresión de la culpa. No corrigen la parte estructural de la escoliosis. Y eso es importante porque a veces se le crea falsas expectativas a la familia y a los niños con que un corsé le va a quitar una escoliosis. Si a mi consulta llega una niña que tiene 11 años, tiene 30 grados de escoliosis torácica, no menstrua, tiene un Riesel de 2 o menos, es una niña que yo no opero. Es una niña que yo le indico un corsé, pero le indico un corsé para que se me quede en esos 30 grados. 30 grados que no son 30 grados, que te digo, cuando le haga el bending a lo mejor son 15 grados. ¿Qué me va a hacer el corsé? O sea, la niña tiene esos 30 grados, de esos 30 grados tiene el 50% estructural, el 50% no. Cuando yo le coloco un corsé y le hago la radiografía con el corsé, 15 grados. La familia dice, qué bien, ¿cómo se le enderezó? No, no se le ha enderezado nada. Le quitamos los 15 grados que ella es capaz de autoquitarse. Y está en los 15 grados estructurales. Y el tema es tratar de mantener ese tratamiento tanto tiempo que vaya madurando, que vaya mejorando la madurez esquelética, entonces esa niña de 11 años con Riesel 2 y 30 grados de escoliosis no va a tener el mismo pronóstico que esa misma niña con 13 años, un año de menarquia y un Riesel 4. Si aquí tenía un 60-70% de probabilidad de que esa curva progresara, acá tiene menos de un 16% de que esa curva progrese. Y entonces acá ya les digo, bueno, ya tienes 2 años menstruando, tienes un Riesel 4, llevas 2 años usando el corsé, te quito el corsé y esa va a ser tu escoliosis para toda la vida. Eso es lo que logra el tratamiento conservador, que es muy bueno y siempre debe ser lo primero, pero que no debe ser sobrevalorado, porque se crean muchas expectativas. Hay un profesor, que es el profesor Robert Winter, que tiene un trabajo muy bueno y dice que el 90% de los fracasos del tratamiento del corsé es por abandono al tratamiento. Y el 90% de la causa de abandono del tratamiento es por una falsa expectativa. O sea que el tratamiento con corsé es largo, es diario, 18, 16 horas mínimo, menos de 16 horas está demostrado que no tiene utilidad, 16 horas al día mínimo, por 2 años mínimo, después que tengas madurez esquelética y sexual. 2 años después que tengas madurez esquelética y sexual. Si empezaste a los 11 años, perfecto. A los 2 o 3 años, abandonaste el corsé. Si empezaste a los 8 o 9 años, son 5, 6, 7 años con un corsé. Tengo otro colega, un poco más fundamentalista islámico, que dice que el corsé maltrata al niño y tranquiliza a los padres. Que esa es la función de un corsé, maltratar al niño y tranquilizar a los padres, que no hace otra cosa. Pero bueno, no es así. O sea, el corsé es un tratamiento demandante y hay que saber cuándo se usa y lo que puede aportar. Otro uso del corsé, que yo lo uso también, es ganando tiempo. O sea, ese chiquito ya lo tengo que operar, tiene 40 grados, 45 grados, pero está inmaduro, le pongo un corsé para que por lo menos no me progrese a una velocidad tan rápido y me permita ganar 2 o 3 años y operarlo en un momento más óptimo. Otra utilidad del corsé, pero también a ese chiquito hay que darle otra información del corsé, porque él va a llegar a la consulta y va a ver varios niños con corsé
y cada niño tiene su información. Y cada paciente es él, no es el del lado. No, pero ¿por qué a él se lo quitaron y a mí no? No, porque cada patrón de curva, el tiempo de evolución, la madurez, son muchos factores. Y la escoliosis es un problema que a cada niño hay que individualizar mucho, mucho. Pero muy buena tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si ya no hay más preguntas, agradecemos al doctor Ernesto Fleitas por la brillante exposición en este tema muy interesante.